Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa que hacemos desde el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile a través de la radio de la universidad todos los martes a las 8 de la tarde o de la noche. Hoy día tenemos un invitado para conversar sobre los temas que tienen que ver fundamentalmente hoy día con el problema de la relación que tenemos como sociedad y cómo esto se ha descompuesto. A partir de lo que es evidente con el tema del estallido y lo que se espera de alguna manera se empiece a recomponer en el proceso constituyente. Y quien es el invitado es un sociólogo muy reconocido, Pedro Well, que estudió en la Universidad de Chile en los años duros, que posteriormente hizo su doctorado en Langen-Nuremberg, en Alemania, que en Chile estuvo en el PNUD conduciendo junto con otros grandes nombres de la policía, la sociedad chilena, como Norbert Lechner y otros, estuvo conduciendo los estudios del PNUD sobre precisamente los temas del malestar social. Posteriormente fue el director de políticas públicas del gobierno de Bachelet. Y una de las cosas importantes es que de alguna manera todo lo que fue el proceso constituyente, las cuestiones de relaciones con la ciudadanía, fueron una preocupación central de Pedro Well. Actualmente fue también decano de Ciencias Sociales de la Universidad de Resultado. Actualmente es profesor en 2 universidades, se mueve entre Valdivia y Santiago, es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad del Resultado y es también profesor en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Entonces tenemos a la persona más indicada para conversar de esta temática fundamental que el estallido puso en evidencia, pero que se estaba incubando hacía largo tiempo y que yo lo llamaría el proceso de descomposición de la sociedad como una comunidad política y que Pedro Well ha planteado como una descomposición, separación, distanciamiento entre sociedad, mercado y política. En el fondo es la misma cuestión que nos preocupa. En esto hay un juego, una responsabilidad muy grande de las élites y del cómo ellas están constituidas. Para partir entonces, Pedro, primero que nada, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo describirías el panorama de descomposición del affecto societatis, del lazo de la sociedad chilena? Bueno, buenas tardes, Manuel Antonio. Me alegro de estar en otra conversación más de ya nuestra larguísima relación de discusiones y conversaciones en los últimos décadas, ya ni siquiera años, décadas. Te agradezco mucho la invitación, te agradezco la pregunta. Efectivamente, yo creo que el diagnóstico es
el de una descomposición o desarticulación. Descomposición, quiero quitarle el tono medio biologicista que tiene, esa desarticulación. Y para poder comprender mejor esto, yo creo que hay que referirlo a qué es lo que se desarma, qué es lo que se desarticula en la sociedad chilena, y eso refiere a la idea de neoliberalismo, entendiendo el neoliberalismo no como un modelo económico, una estrategia de desarrollo económico, sino antes que nada como una propuesta de sociedad, un modelo político de sociedad que consiste en un tipo específico de relaciones entre la sociedad, el mercado y la política. Primero, básicamente la idea de que el mercado es capaz de construir y reconstruir los vínculos sociales, que la sociedad se relaciona con el mercado no en forma de acción colectiva, sino a través de demanda individual monetarizada en el mercado, y que la relación entre la política y la sociedad y la política, se produce básicamente a través de acciones delegativas mediante elecciones, y que entre política y mercado ojalá exista la mayor separación, ausencia de contaminación posible. Yo creo que este modelo, bien puede uno llamarlo el modelo Guzmán-Benninger. Por supuesto que entre Jaime Guzmán y Edgardo Benninger habían abismales diferencias. Sin embargo, en el tipo de diagnóstico acerca de cuáles eran los mejores mecanismos para poder producir gobernabilidad, había un cierto consenso acerca de este modo de relación entre mercado, sociedad y política, y que creo que es una de las cosas que explica, a pesar de las enormes diferencias, por supuesto, explica ciertos grados de continuidad entre el modelo de gobernabilidad que hay a finales de la dictadura, en los años 80, y el proceso de transición. Bueno, hoy día y a lo largo de un proceso bastante extendido, lo que vemos es la descomposición, la desarticulación de esta modo de relación, primero impuesto por la fuerza y segundo impuesto por el convencimiento, por los grandes acuerdos transversales de la clase política y por supuesto por cierto grado inicial de éxito de este modelo de gobernabilidad, como se puede ver en antecedentes como reducción de pobreza, aumento de consumo, ausencia de conflictos sociales fuertes. Esto tenía varios supuestos. El primer supuesto era que el mercado efectivamente no solo podía producir bienes de mercado y como crecimiento y reducción de pobreza, de ingresos, sino que podía producir vínculos sociales y podía producir reciprocidad, cierta sensación de justicia. Y por otra parte se suponía que la sociedad, amparada en esta promesa del mérito, es decir, si tú te esfuerzas individualmente vas a poder obtener a través del acceso individual al mercado el conjunto de satisfacciones que compensan tus esfuerzos. Mira, antes de pasar a los otros supuestos, te quisiera preguntar lo siguiente, que me parece muy importante, de lo que tú señalas. Y me parece una muy buena síntesis, digamos, independientemente, sobre todo quizás en el segundo caso, o en la gente que aceptó, de la voluntad al respecto, está el modelo Guzmán-Benninger. ¿Por qué razón? Yo entiendo que el modelo Guzmán era un modelo rechazado en la concertación, en los gobiernos de concertación y en la mayoría, digamos, de la población. ¿Por qué razón? La aceptación por parte de Benninger, la, digamos, combinación de estas dos lógicas se logró imponer y no hubo, y es lo discutible si no hubo, porque hubo un momento también de crítica muy radical a esto, que es el momento de los autoflagelantes y autocomplacientes, y el momento que ustedes recogen, en el fondo, en el estudio del PNUD sobre el malestar de la modernización. ¿Cómo explicas tú que esto se haya impuesto y se haya hecho como hegemónico? Y que la sociedad, salvo, uno podría decir, el mundo que se expresaba en el descontento en el Partido Comunista, la sociedad estaba enteramente en ello. Uno se pregunta, ¿dónde estaban los ciudadanos críticos posteriormente al modelo en la década del 90? Bueno, es una buena pregunta. Lo primero es, o sea, la primera forma de consenso tiene que ver, y eso explica mi tesis, la relativa continuidad o sintonía que hay en algunos aspectos entre Guzmán y Benninger, tiene que ver con que
el plebiscito del 88 y el proceso de transición se entiende a la luz del diagnóstico de por qué hizo crisis la democracia del 73, es decir, y esto tiene que ver básicamente con la idea de que se venía incubando, o sea, se venía desarrollando desde mediados de los 60, si uno piensa en la tesis de Pinto, de Aníbal Pinto, que creo que es uno de los tesis más influyentes en el periodo, después lo que ocurre en el análisis de la llamada Comisión Trilateral, es decir, que la intromisión ideologizada o sobreideologizada de la política o de la sociedad a través de la política en la operación del mercado, habría creado una crisis fiscal que habría impedido no solo satisfacer las demandas ciudadanas, sino que además habría hecho colapsar al propio mercado, y es el origen del conflicto y la crisis política. Y por lo tanto, tanto Guzmán como Benninger van a decir, lo que hay que hacer de aquí para adelante es evitar nuevamente que la demanda social sobreideologizada a través de la política intervenga sobre el mercado. Y ese es el tipo de modelo que se desarrolla. Ahora, ¿por qué este modelo logra hacerse hegemónico por lo menos hasta los 2000, llamemos así, por ponerle alguna fecha? Y después podemos hablar de la disputa con los flagelantes y los complacientes. Yo creo que hay varios factores. El primer factor es una élite que está de acuerdo en esta idea de que el proceso de pacificación de la sociedad y la posibilidad de desarrollo económico consiste, entre otras cosas, en la despolitización de la sociedad y de la demanda social. Eso es un primer elemento. O sea, aquí el consenso de las élites es un factor clave, por supuesto, cualquier forma de hegemonía. Lo segundo es que hay una sociedad que está cansada. O sea, después del plebiscito hay una sociedad que efectivamente lo que quiere es, de alguna manera, un conjunto de seguridades, de certezas, de tranquilidades, porque la vida de los 80 es una vida muy dura. Y en ese sentido es muy interesante la teleserie sobre los 80 que hace años atrás transmitió Canal 13, que es la vida familiar de una familia no politizada inicialmente, que es una vida muy dura, una vida de crisis económica, una vida en dictadura, una vida con todas las incertidumbres del proceso que va de las protestas al inicio de la transición. Y entonces también hay una sociedad que dice, bueno, por favor, créanme una cancha relativamente estable para yo poder tener una vida normal y poder crear vida familiar y poder yo desenvolverme económicamente, etcétera, etcétera. Y el tercer factor que es muy importante, creo yo, es el enfriamiento, para decirlo de la manera más suave y diplomática posible, del espacio público. Es decir, las posibilidades de intercambio polémico de opiniones sobre el propio proceso. O sea, hay un proceso o una situación de relativo enfriamiento y control de la comunicación pública en ese momento. Entonces, consenso de las élites, necesidad de la sociedad de entrar en una fase de certidumbre menos política y control del espacio público, obviamente sumado a un conjunto de éxitos iniciales muy espectaculares, hace que la sociedad también entregue un poco la gestión de los asuntos públicos. Y eso explica en parte la hegemonía, sumado por supuesto a factores como la propia hegemonía internacional de este modelo de desarrollo, da un peso. Y ahí viene la primera crisis de esto, que se expresa en la forma del debate entre flagelante y complaciente, de que lo que hace ni más ni menos es tematizar un conjunto de tensiones que ya se venían mostrando. Y la forma en que se resuelve la disputa entre complacientes y flagelantes a través de una indicación del gobierno de frenar cualquier discusión, muestra cómo se construye hegemonía. Ahora, yo fíjate que estando básicamente de acuerdo, yo creo que en estas cosas hemos escrito paralelamente cosas muy, muy parecidas, con a veces un lenguaje distinto, pero quiero volver sobre el tema del modelo Guzmán-Benninger. Yo creo que falta algo entre medio, porque yo no creo que la racionalidad de Jaime Guzmán fuera la que tú atribuyes. Creo que él es fundamental, pero su racionalidad es mucho menos de separación de lo político de lo económico. Es decir, que la política no se meta en el mercado, es mucho más una racionalidad más bien de tipo autoritaria que viene y que tiene que ver con su antimarxismo adenístico y anticomunismo adenístico como una cuestión fundamental. Entonces, en ese sentido, yo creo que por un lado está la visión autoritaria de la sociedad que está establecida en la Constitución y cuyo artífice es Guzmán. Por otro lado está Chicago.
Entonces, no tenemos un nombre, tenemos un nombre para el componente autoritario militar civil, que es Jaime Guzmán, tenemos un componente para el cómo se maneja la gobernabilidad en la transición, pero la síntesis que se hace por parte de Benninger supone que tú aceptas las premisas básicas del modelo económico, no solo la no intervención en la política, sino que aceptas las premisas básicas del modelo, no entras a cuestionar, por ejemplo, todo el proceso de privatización, no recoges la crítica que habían hecho los mismos a través de ese plan, mostrando, digamos, el aspecto no modernizador, el aspecto destructor de la sociedad que tenía el modelo de Chicago, el modelo neoliberal. De modo que uno diría que la cuestión es Guzmán, Chicago, Benninger. Ese es el modelo donde, por supuesto, que Benninger corrige elementos tanto de Guzmán como corrige elementos tanto de Chicago, pero quedan entrampados en ese modelo, no buscan superarlo. Y una de las razones por las cuales no buscan superarlo es, primero, porque no hubo movilizaciones en contra de esto, no hubo respuestas políticas al interior de la concertación diferente a eso, salvo la que empieza a venir con los autocomplacientes, y además lo que tú bien señalas, que uno llamaría la trampa del éxito. Si lo estamos haciendo tan bien, si nos está yendo tan bien, ¿para qué vamos a cambiar? Yo creo que es un punto interesante del tema de cuánta continuidad ideológica hay entre las tesis, llamemos, de Guzmán y Benninger, y por lo tanto entre dictadura y transición, más allá de aspectos técnicos del modelo de gestión económico, más allá de aspectos técnicos del modelo de gobernabilidad o de gestión más directa a los asuntos del Estado. Yo estoy dispuesto a sostener, a discutir. Es un tema que estamos estudiando en este momento. Ya hemos publicado un par de cosas con Octavio Avendaño sobre esta continuidad Guzmán-Benninger. Guzmán lo que quiere, y en parte es por la lectura que él hace del 73 y en parte por su propio corporativismo, él lo que quiere es evitar la politización de la demanda social, que es lo propio de cualquier corporativismo. Y en ese sentido, el modelo de Chicago, ya se ha dicho sobradamente, Guzmán no es un intelectual, no desarrolla un modelo teórico, es súper pragmático, y pragmáticamente el modelo de Chicago le dice... y además no sabía nada de economía, nada. Además no entendía nada de economía, pero entendió muy bien el carácter político de la teoría neoliberal de los Chicago Boys, y que consistía precisamente en que la autorregulación del mercado lo que hacía precisamente era despolitizar y fragmentar, o sobre todo fragmentar la demanda, por una parte, y crear como una situación de equilibrio forzado entre oferta y demanda, que eso era precisamente el gran susto que tenía él respecto del 73. Y por otra parte, él necesitaba neutralizar a la política. Es decir, neutralizar la demanda social lo hacía el mercado, eso es lo que le prometían los Chicago Boys, por eso que tomó el neoliberalismo, no por otra cosa, y es la Constitución del 80 la encargada en su diseño de la neutralización de la política, no solo el sistema binominal, sino que el conjunto de los cerrojos. Y entonces ahí hizo una composición, un patchwork muy pragmático que le permitió funcionar. Benninger, por supuesto, que hizo muchos cambios y pensaba en mucho de manera distinta, pero no, y en eso sus libros son muy claros, pero no respecto de la forma de articulación entre sociedad política y mercado, especialmente en la no politización de la demanda social. O sea, en eso es... que leído de otra manera era el énfasis de Benninger de que no hay ninguna posibilidad de gobernabilidad sin crecimiento económico sostenido. Así es. Oye, mira, vamos ahora a el otro gran tema que tú has estado planteando, que es este tema de las élites. Y de, sobre todo pensando que lo que ocurre desde largo tiempo, por lo menos desde el 2011, 2012, es un proceso creciente de distanciamiento. A mí, tú sabes, hemos conversado otras veces, no me gusta usar la palabra desconfianza, porque no es un problema que se confíe o no se confíe. No se les quiere, se les rechaza. De creciente rechazo a las instituciones y creciente rechazo a las élites.
Y eso pareciera ser que se da absolutamente en todos los planos, no solo debido a la cuestión estrictamente económica, a la sensación de abuso, etcétera, sino también a la realidad del abuso, sino también a la expansión de la sociedad digital y del principio de horizontalidad que hace cuestionar cualquier forma de autoridad. El estallido es ya la máxima expresión de esto, no solo de una crítica a un modelo económico-social, una crítica a la política en cuanto tal, un rechazo, en cierto modo, de la política identificada con las élites y la especie de demanda, uno podría decir, del autogobierno. En las cosas que te he leído me da la impresión, o sea, y me parece obvio que sea así, que claro, élites van a haber siempre. Es posible recomponer o rearticular, según tu término, una sociedad que en el fondo haga una relación absolutamente nueva con las élites. Y ahí hay un punto importante, a mi juicio, en cosas que tú has señalado, que las élites, el modo como se constituyeron las élites chilenas es único en el mundo. ¿Cómo ves el proceso de rearticulación? Ya no cómo se produjo la desarticulación, sino cómo ves el proceso de rearticulación hacia el futuro. Bueno, es un tema gigante, enorme, porque probablemente el distanciamiento entre élites y sociedad, que es lo que se ha llamado la crisis de la representación, la crisis de conducción, la crisis de confianza, de legitimidad, está todo metido en esto, es enorme y probablemente no podemos en los minutos que nos restan abordarlo. Solo quisiera decir, poner un par de temas en esto, que obviamente el tema de la relación sociedad-élites, que está precisamente en el corazón de lo que veníamos discutiendo recién, se ve tensionada en la medida en que pasa el tiempo y no solo se crea más horizontalidad, más conciencia de horizontalidad y más derechos de igualdad en la sociedad, sino además el paso del tiempo lo que hace es poner en evaluación un conjunto de promesas de la transición y promesas de las élites. Yo creo que hay muchas maneras de evaluar esto o de observarlo, pero le daría dos como conceptos por ahora. Por una parte, el hecho objetivo de que la élite política, precisamente por los mecanismos de neutralización de la política que tiene la Constitución del 80, produjo una oligarquización, es decir, una clausura sobre sí misma y una relativa inmunidad de la clase política respecto de la representación de la sociedad. Es decir, no necesita competir por la representación de la sociedad porque tiene su puesto en tanto élite y en tanto élite política lo tiene relativamente asegurado y protegido. Entonces, desde la perspectiva de la sociedad hay... Compite no por representar a la sociedad, compite por mantenerse, digamos, claro, en la situación de poder. O sea, la disputa política no es una disputa de representación, es una disputa de cuotas al interior del propio mundo de la élite, y eso la gente lo percibe, y lo percibe como expropiación de la representación, porque claro, gente formada en la lógica del mercado sabe que el cliente tiene la razón porque la demanda del cliente es lo que hace vivir a la empresa. Y entonces el cliente político dice, bueno, ¿por qué si mi demanda es lo que lo hace vivir a ustedes, que se traduce en toda esta discusión sobre los sueldos de los parlamentarios, por qué sin embargo ustedes se han apropiado o expropiado esta poder que me pertenece a mí? Y por otra parte... Es muy importante, Pedro, lo que acabas de decir, porque eso significa que la lógica del modelo también, la misma lógica, llamémosle neoliberal, individualista, o como se le quiera llamar, es la que se usa para la crítica. Es una, es una. La otra es la relación, si tú quieres, de intercambio que hay con la élite, y es la idea de, ustedes me hicieron una promesa, que es básicamente la promesa de la individuación, la promesa del esfuerzo individual y por lo tanto de la demanda individualizada en el mercado, que es una promesa no solo de movilidad social, sino que es una promesa de gobernabilidad o una condición de gobernabilidad. La sociedad dice, yo cumplí esta parte de mi promesa, ustedes no han cumplido la de ustedes, ahí está el problema de la salud, ahí está el problema de la previsión, ahí está el problema de la seguridad ciudadana. De los resultados de la educación también. Ahí está el tema de los resultados de la educación, como bien ponía Manolo Canales en una entrevista
la semana pasada. En fin, se produce este conjunto de dimensiones en las cuales la evaluación de la promesa es: yo hice mi parte, ustedes no han cumplido la de ustedes, por lo tanto ustedes no tienen legitimidad. Y lo tercero es el tema del reconocimiento simbólico, que tiene que ver con la idea de que tanto la clase política como la sociedad pertenecen a la misma dignidad, lo cual se ve negado por el problema de la impunidad de la clase política, lo que la sociedad experimenta como impunidad. Entonces hay un conjunto de factores, de relaciones, que no solo son las relaciones, llamemos así, comerciales, sino que hay relaciones de reconocimiento, hay relaciones de intercambio, de promesa y cumplimiento, que hace que en un momento la sociedad diga: ustedes carecen de fundamento para presentarse como representantes y conductores. Más allá, además, de los problemas de funcionamiento o de eficiencia de las propias instituciones. Y entonces, ahora, ¿qué queda para adelante? La desconfianza, las élites, va a seguir siendo alta, porque hay fenómenos de transformación de la sociedad, como la individuación, la idea de horizontalidad, de articulación espontánea. Esa va a ser permanente. Por lo tanto, eso implica dos cosas. Uno, es descubrir nuevas formas de representación política, nuevas formas de representación política, y lo otro, una circulación de las élites políticas más intensa y sometidas a una accountability, a un rendimiento de cuentas mucho más intenso. Y eso es precisamente una de las cosas que debieran discutirse en la nueva Constitución. Ahora, ese es un punto que a mi juicio es central, esto que tú estás diciendo, porque el énfasis que se ha dado, y es enteramente entendible, pero el énfasis que se ha dado al proceso constituyente y a la nueva Constitución es el carácter, digamos, de, por ejemplo, tirar la línea hacia una sociedad más socialdemócrata, hacia un rol distinto del Estado, hacia una sociedad que consagra y defiende los derechos y que aspira a la igualdad. Bien, el tema que no se toca y que pareciera ser a veces que a la gente no le interesa es precisamente el tema de lo que llaman algunos la sala de máquinas. Es decir, cómo se distribuye el poder. Porque uno de los temas centrales, a mi juicio, va a tener que ser, por ejemplo, el rol y la reconstitución del Parlamento y de los parlamentarios y del cómo la ciudadanía interviene en las decisiones políticas. Cómo de alguna manera, y es un tema complicado que hay que decir, cómo se democratiza el poder judicial y qué significa su democratización. Es decir, una de las cosas que pareciera no estar como en el punto principal de las preocupaciones del proceso constituyente, que está sobre todo centrado en el tema de los derechos, en la parte, digamos, dogmática de la Constitución, uno de los temas centrales es precisamente atacar una de las causas de la crisis, que es la manera como se estructuró la política y los poderes políticos. Yo creo que tú tocas un tema clave y que sería un error, creo yo, ver el proceso constituyente y el fruto de una nueva constitución solamente en la capacidad que ella tenga de satisfacer derechos de la ciudadanía. Hay que hacerse la pregunta por cuál es el entramado de gobernabilidad, es decir, de la relación entre Estado, sociedad y mercado, que hace posible satisfacer esas necesidades. No hacemos nada con formular derechos si la estructura de gobernabilidad no permite crear las condiciones y recursos para satisfacer esos derechos. Y eso es una relación distinta entre Estado, sociedad y mercado. Y claro, eso es de las cosas que no se ha discutido porque son más abstractas, porque aluden menos a las demandas inmediatas de la sociedad, pero yo creo que no se puede hacer inmediatismo con el proceso constituyente y probablemente una de las formas de relegitimación y de honestidad del discurso político es mostrar la importancia de este hecho que tú llamas la sala de máquinas. Y quisiera insistir en este punto. No hay ninguna posibilidad, aunque los derechos queden formulados como tales, no hay ninguna posibilidad de satisfacción de esos derechos en condiciones de gobernabilidad y equilibrios económicos si no se plantea desde partida una nueva estructura de relaciones entre Estado, sociedad y mercado. Muchas gracias, Pedro. Además, estamos muy de acuerdo en esto. Muchas gracias por tu venida, por esta conversación que hemos tenido sobre los procesos de desarticulación por un lado y las posibilidades de rearticulación
de nuestra sociedad y de nuestra comunidad política. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio, y muchas gracias a los amigos de la Radio Universidad de Chile. Buenas tardes a todas y a todos. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.